Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y hoy vengo a traerte una palabra que realmente va a tocar tu corazón y que realmente el Espíritu Santo la va a utilizar para que en este día podamos reflexionar acerca de cosas importantes en nuestra vida. Aquí la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 32, desde el versículo 22 en adelante. Quiero leer para ustedes esta historia para poder entender lo que Dios quiere hablarnos. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, está hablando acerca de Jacob, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabot. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué maravilloso en este pasaje que muchos de nosotros de pronto hemos tenido referencias y hemos escuchado acerca de este encuentro que tuvo Jacob con el ángel. Para hacer de pronto un recorderis de la historia, Jacob, cuando estaba en su casa, estaba con su hermano Esaú, y su padre Isaac ya estaba bastante viejo y estaban esperando que él falleciera. Pero había una costumbre en aquella época, y era la costumbre que los padres bendecían a sus hijos primogénitos, que eran quienes se iban a encargar de toda la parte económica y de la responsabilidad de la familia. Eran quienes se hacían responsables de ahí en adelante de sus padres y de todo lo que el padre había dejado. Y Jacob desde muy niño no fue un hombre de casa, así como fue su hermano Esaú. Su hermano Esaú salía a cazar su propio alimento y traía alimento a la casa, pero Jacob no. Jacob se quedaba en la casa. Era uno de los que de pronto su mamá lo tenía guardado en la casa y no quería que fuera a la cacería, pues. Entonces, aquí la palabra de Dios dice, y es una de las cosas que de pronto muchos de nosotros ya hemos leído en la palabra de Dios. Y dice que cuando su padre empezó a llamar a Esaú para hacer la oración porque sentía que ya iba a partir, la mamá de Jacob cogió y lo vistió con pelo de animales, porque Jacob era lampiño y Esaú era velludo. Y cuando se acercó ante su padre, que era ciego, su padre extendió su mano sobre su cabeza y lo bendijo, y le dio la bendición del primogénito a Jacob. Cuando llegó su hermano Esaú, hizo la comida, y cuando fue a su padre a buscar la oración de la bendición, su padre dijo: tu hermano vino antes que tú. De allá en adelante dice la escritura que Jacob salió huyendo de aquella tierra. Y al salir huyendo de aquella tierra, dice la escritura que se pasó la noche en un monte, en un lugar, en un desierto, y ahí recostó su cabeza sobre una piedra. Y desde ese día Jacob comenzó a tener visiones. Empezó a ver la visión de la escalera que estaba desde la tierra hacia a los cielos, y habían ángeles que bajaban y ángeles que subían. Y Jacob siguió su camino hacia la tierra de su tío Labán, donde trabajó por 21 años. Y ahí trabajando por 21 años tuvo su familia, tuvo 11 hijos, tuvo a sus esposas. Y aquí muestra la palabra de Dios algo bien interesante. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la expresión tienes que cambiar? Y esta expresión nos muestra a nosotros de situaciones que hemos pasado por nuestra vida y que hemos estado cayendo en la misma situación todo el tiempo, sea el carácter, sea la manera de expresarnos, sea de pronto la manera en la que actuamos frente a algunas cosas, sea mentira, sea engaños. En este caso de Jacob era un engañador. Pero este hombre, siendo un engañador, llegó a un lugar donde había un engañador máster. Su engañador máster era su tío Labán, que lo engañó por 21 años para que trabajara por él. Y este hombre
Jacob llegó un momento en su vida donde ya estaba cansado, de estar viviendo este tipo de situaciones. Y hay algo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros hoy, y es que nosotros tenemos que cambiar. Y es una de las cosas que tú y yo debemos tener en cuenta, que hay situaciones en nuestro interior, en nuestro carácter, que nosotros debemos comenzar a cambiar. Pero pasa algo. Muchos de nosotros hemos estado intentando cambiar cosas en nosotros, pero al final terminamos fallando. Y es porque lo estamos haciendo de la manera incorrecta. Y aquí la palabra de Dios a través de este pasaje nos está mostrando un hombre que huyó de una situación. ¿Cuántos de nosotros hemos huido de cierta situación sabiendo que nosotros somos el culpable de lo que hemos ocasionado? Jacob aquí estaba huyendo porque era un engañador. Pero no sé qué situación es la que tú has estado viviendo. Cada uno de nosotros tiene una lucha. Hay muchos de nosotros que tenemos una lucha con el carácter fuerte, un carácter que a veces con palabras se hieren personas. Muchos de nosotros tenemos situaciones en las cuales mentimos demasiado para querer salvarnos de alguna situación. Y cada uno está atravesando por una lucha diferente. Pero ahí llega el momento y el punto de nuestra vida en que realmente nosotros tenemos que disponernos a cambiar. Jacob pudo llegar a un lugar donde él realmente podía ser tocado por Dios para cambiar, pero no pasó. ¿Por qué? Porque Jacob no estaba dispuesto a cambiar. Jacob en ese momento estaba huyendo. Él llegó al lugar donde él reposó su cabeza y empezó a tener visiones. Él demarcó ese nombre como Betel, casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué? Porque allí estaban teniendo experiencias sobrenaturales. Pero ¿sabes algo? Él en ese momento no estaba dispuesto a cambiar. Él estaba dispuesto era a huir. Pero cuando pasó el tiempo, ya cansado de tantos años de estar trabajando para su tío Labán y encontrarse con la realidad de que ya quería cesar y que no quería estar en esa lucha o en ese huir de ese problema que tenía con su hermano, dice la escritura que él regresa, va de camino de regreso a casa, y estando de regreso a casa él pasa a su familia que vayan adelante y él se queda en un lugar solo. Porque una de las cosas que nosotros debemos entender es que cuando tú y yo estamos atravesando soledad, cuando tú y yo estamos atravesando situaciones donde nos sentimos solos, es cuando más debemos entender que es que Dios quiere encontrarse con nosotros. Y es lo primero que quiero comentarte hoy. En nuestra propia fuerza queremos intentar cambiar, pero no podremos, porque la palabra de Dios dice: separado de mí, nada podéis hacer. Separado de la fuente, no podemos realmente cambiar en nosotros esto. Y quiero que veamos aquí en la palabra de Dios algo bien interesante. Y dice que cuando Jacob pasó esa noche, dice que él comenzó a luchar con un ángel, con un varón, dice la palabra de Dios, y luchando y darse cuenta este varón que no podía con Jacob. Y el ángel le dice: suéltame porque ya raya el alba. Y aquel Jacob le dice: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Aquí estamos viendo un hombre que ya estaba dispuesto a cambiar. El primer paso que nosotros debemos hacer para comenzar a tener un cambio, una transformación en nuestro interior, es disponernos. Si no hay disposición en nuestros corazones, no lo vamos a alcanzar. Lo primero que quiero que sepas es que hay momentos en nuestra vida que no estamos dispuestos a cambiar, porque pensamos que nosotros somos así, que ese es nuestro temperamento, que así somos nosotros, que esa es nuestra esencia. Pero quiero que reflexiones en algo. Si tu esencia está lastimando a personas, entonces necesitas cambiar. Porque si la esencia que tú tienes, tu temperamento que de pronto sacas a relucir, no está maltratando a nadie, entonces está siendo forjado en un carácter. Pero si tu temperamento y tus acciones están maltratando a personas, es necesario que entiendas hoy, y es lo que el Espíritu Santo quiere hablarte, y es que tú debes comenzar a disponerte a cambiar. Dios no puede cambiar tu vida si tú no estás dispuesto. Aquí Jacob primero tuvo un encuentro, pero él estaba pensando en huir. Pero aquí la segunda oportunidad que Dios le da a Jacob, le da la oportunidad para poder cambiar, y él la aprovecha. ¿Cómo aprovechó esta oportunidad? Él no iba a soltar a aquel ángel, a aquel varón, hasta que fuera bendecido. Pero dice la escritura que aquel ángel, al darse cuenta que este hombre estaba aferrado a él, dice que él descoyuntó el muslo de Jacob. Entonces, esto nos muestra a nosotros que Jacob estaba dispuesto a cambiar. Estaba dispuesto realmente a que la vida de engañador fuera cambiada por otra vida. Por eso es que el ángel le pregunta: ¿cómo te llamas?
Y él responde su error. Él responde, yo me llamo Jacob. Desde que yo nací, a mí me llaman el engañador. Yo no sé si a ti te han colocado un nombre, una etiqueta, un estigma de que eres alcohólico igual que tu padre, de que vas a ser un bueno para nada, como en algunas ocasiones también dicen. Te han colocado un estigma, pero déjame decirte hoy que el Espíritu Santo está dispuesto a cambiar y a tocar tu corazón. Pero tienes que disponerte para que esto pueda suceder. ¿Y sabes algo? Aquí lo que demarca la palabra de Dios, y es lo último que quiero compartirte, es: si tú realmente quieres cambiar, no lo podrás hacer en tus propias fuerzas. Solamente cambiarás si estás en la presencia de Dios. Si estás en la presencia de Dios podrás cambiar. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo hemos estado tratando de producir un fruto que no nos pertenece a nosotros. La palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu Santo, o sea, no es tuyo, no es mío, es del Espíritu de Dios. Dice, el fruto del Espíritu es amor. Y del amor se desprende el gozo, la paz. Esto lo produce el Espíritu Santo. Tú y yo simplemente somos portadores de lo que el Espíritu produce. Y si el amor es producido por el Espíritu, ¿a dónde tenemos que ir a buscar el amor? En la presencia de Dios. Y con esto quiero decirte que te está hablando un hombre que tenía un carácter y un temperamento bastante fuerte y que Dios ha estado moldeando durante muchos años. Y al disponer mi corazón para esto, y yo le comentaba esto a mi esposa, y comentaba esto a un amigo con el que hablábamos, y le decía, te está hablando un hombre que era bastante déspota, que era bastante altivo, que era bastante grotesco a veces en sus palabras. Las palabras se lanzaban con la intención de herir. Y así era yo antes. Pero cuando el Espíritu Santo comenzó a tocar mi vida, o más bien, cuando yo me dispuse para que Dios me tocara, comenzó el Señor a cambiar. Porque el único que nos puede cambiar es el Señor. Por mucho tiempo tú has estado llevando una carga, o quieres producir amor donde no puedes producir amor. La palabra de Dios dice que el amor es producido por el Espíritu Santo de Dios. Has tratado de llevar una vida, de pronto unos días cambias, porque nosotros como seres humanos nuestra intención es cambiar, pero lo hacemos en nuestra propia fuerza. La palabra de Dios dice, separados de mí nada podéis hacer. Dios es el que produce esto en nosotros. Y quiero finalizar en esta parte porque quiero darle continuidad a esta enseñanza. Porque realmente nosotros necesitamos la presencia de Dios. Aquí Jacob, para poder cambiar, ¿qué necesitó? Necesitó la presencia de Dios. ¿Y sabes algo? Aquí la palabra del Señor nos enseña también de que hubo un hombre llamado Jesús que vino aquí a esta tierra, y dice la palabra profetizando Isaías durante muchos años que él iba a ser maltratado, golpeado en el madero, que él mismo se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para tener muerte de cruz y darnos salvación a nosotros. Ese Jesús que decidió estar en la presencia para poder cambiar y para poder aceptar el plan, para que tú y yo hoy tuviéramos salvación. Ese mismo Jesús es el que hoy te está hablando directamente y te está diciendo, te quiero tocar tu corazón y quiero comenzar a cambiar tu vida. Y hoy te quiero invitar a que dispongas tu corazón y que hagamos esta oración. Y a través de esta oración tú puedes aceptar a Jesús en tu corazón y el Espíritu Santo comenzará a vivir en tu interior y comenzará a hacer cambios desde adentro hacia afuera. Así que te voy a pedir por favor que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias en este día porque me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, yo reconozco que me he equivocado muchísimas veces, pero hoy he venido a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, yo creo en ti. Te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presento en tus manos a cada persona que va a ver esta enseñanza. Muchos han luchado durante años, Señor, por querer cambiar su manera de actuar, y en algunas cosas lo han logrado, pero pasa el tiempo y vuelve y caen en la misma situación, Señor. Y hoy venimos a tu presencia porque sabemos que en tu presencia, primero, hay plenitud de gozo. Y segundo, Señor, en tu presencia encontramos el cambio que necesitamos en nuestro interior. Produce en nosotros, Señor, por tu Santo Espíritu, el amor. Produce en nosotros el cambio que nosotros necesitamos
hoy. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos dé sabiduría e inteligencia hoy para poder enfrentar las situaciones de este día. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.